Hay tantas enseñanzas dentro del cristianismo que muchas personas no saben qué creer. Hay tantas sectas y grupos religiosos que las personas prefieren no saber nada del cristianismo. Hay muchos grupos que enfatizan en tal o cual cualidad, pero lo que hacen es confundir más. El día de hoy vamos a estudiar lo que nos recuerda Jesús de cómo ser como cristiano o cómo podemos reconocer a un cristiano verdadero. Primero debemos tener claro algo, que somos los cristianos. Y lo invito a abrir el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 11 al 13. El Evangelio de Juan, capítulo 1, del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está hablando aquí el apóstol Juan de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido a Israel. Y dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando vino el Señor Jesús, vino y estuvo solo en Israel, no viajó a otros países. Y dice que los suyos, los que le pertenecían a él, no lo recibieron. Jesús fue rechazado. Y en la actualidad tenemos la misma característica, rechazar a Jesús. Israel era un pueblo muy religioso. Tenían un templo majestuoso en Jerusalén y tenían fiestas sagradas. Se dice que cuando había una de las 7 fiestas sagradas, podía Jerusalén albergar a 1 millón de personas, porque peregrinaban de todas partes del mundo conocido para dar culto en el templo de Jerusalén. Pero aunque eran religiosos, no reconocieron a Jesús como el Mesías. Lo mismo sucede en la actualidad. Vemos que el cristianismo está muy difundido. En algunos países hay muchísimas iglesias, muchísimas denominaciones, pero Jesús está fuera de esas iglesias. Se hace más énfasis en las emociones, se hace más énfasis en el dinero, y hay centros que definitivamente no es cristianismo, sino centros de entretenimiento. Usted verá al pastor disfrazado, a los diáconos y a los mujeres disfrazados, y lejos de lo que es el Señor Jesucristo. Entendamos algo. El cristianismo empezó en las sinagogas y solo había culto el sábado de 9 de la mañana a 12 del día. Ese día todos los creyentes se ponían sus mejores ropas porque era una forma de respeto a Dios, mucho más al que iba al púlpito de Moisés, que iba a dar la enseñanza. Debemos recordar que Jesús no se distanció de lo que era el respeto y la formalidad en el momento del culto. Más allá de estar escrito, no, es una forma de reverencia a Dios. Desde este púlpito invitamos a todos a asistir al culto, sea cual sea su condición económica o social. Pero si usted tiene el privilegio de subir al altar, sea a dirigirse, a cantar, a dar un especial o a predicar, por norma de respeto debe vestirse de la forma mejor, porque es una norma de respeto para Dios. Si el día de mañana una prostituta o un drogadicto quiere arrepentirse, como está vestido es bienvenido. Pero si pasado el tiempo tiene el privilegio de servir al Señor ministrando su palabra, tiene que vestirse de una manera adecuada, como así lo hizo Jesús, porque también lo cumplió Jesús él. Entonces, dentro del culto de Israel no se reconoció a Jesús. Dentro del culto del cristianismo, en la actualidad, más se habla de dinero
y poco de arrepentimiento. Más se habla de prosperidad y nada de una vida consagrada a Dios. Entonces, no lo recibieron a Jesús, pero a usted que me escucha le voy a decir algo. Si usted cree en el nombre de Jesús, si usted lo recibió, si usted le entregó su vida a Jesús, es transformado en hijo de Dios. No todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios. Los árboles, los animales, los seres humanos mismos, todos somos hechos por Dios. Pero aquellas personas que le han dicho a Jesús, te entrego mi vida, y lo hacen, la realidad, usted es transformado en hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, cada vez que se habla de hijos de Dios, se refiere a ángeles, no a hombres. Pero a nosotros se nos asciende a tener un título honorífico, porque usted ya no es ciudadano de este mundo, es ciudadano del reino de los cielos, porque usted es hijo de Dios. No porque fue engendrado de sangre ni de carne, sino porque tiene el Espíritu Santo del Señor. Cuando usted se quebranta ante Cristo y le entrega su vida al Señor, Dios le pone su Santo Espíritu, porque usted le pertenece a Dios. Amén, hermano. Veamos el libro de Romanos, capítulo 8, del 12 al 14. Romanos 8, del 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Antiguamente, y me refiero a la vida de cada persona que me escucha, puede habérsenos dicho que éramos buscapleitos, borrachos, que éramos mujeriegos, o de una vida licenciosa, de una vida lejos de la moral. Pero eso era antes, porque cuando usted ha aceptado a Jesús, ya no vive conforme a la carne, porque dentro de usted está el Espíritu Santo que te dice, estás obrando mal. Ya no puede existir esa expresión, es que yo soy así. No, hermano, porque si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted no va a querer pecar, y si peca se va a sentir mal, se va a sentir miserable porque ha ofendido a su Padre. Si usted obra conforme al Espíritu, usted ahora es hijo de Dios. Así que, mi amado hermano, si usted ha recibido a Jesús y ha rechazado la carne para vivir conforme al Espíritu, usted ha sido ascendido a hijo de Dios. Y estamos el día de hoy, los hijos de Dios, meditando en su palabra. Si usted tiene claro esto, mis amados hermanos, tiene que entender que su actuar debe ser diferente. No estamos hablando si usted es católico, evangélico, si es bautista, presbiteriano, luterano, pentecostal. No. Estoy hablando cómo debe actuar un cristiano. Y veamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta es la norma esencial de vida. Cuando a usted le toque tomar una decisión, debe pensar, ¿así lo haría Jesús? ¿Jesús gritaría? ¿Jesús insultaría? ¿Jesús pecaría con la carne? Amados hermanos, debemos ser imitadores de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Y los invito a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, esto es esencial, es fundamental. Nosotros debemos imitar a Jesús, siendo mansos y humildes. Por eso que el cristianismo el día de hoy está en entredicho, cuando vemos un cristiano insultando, gritando, ofendiendo.
que escuchamos decir, ¿y eso qué es maní? Si usted es imitador de Jesús, debe ser manso. Una persona que rehuye la pelea, una persona que baja la voz, que jamás agravia ni ofende. ¿O usted se imagina a Jesús ofendiendo a los demás, insultando a los demás? No, mis amados hermanos. Jesús es una persona con una mansedumbre total. Pero esta mansedumbre debe ser en todo tiempo. Mansedumbre con los hijos, mansedumbre con la esposa, mansedumbre con los vecinos y compañeros de trabajo. He conocido de casos de personas que son muy mansas en la calle y en sus casas son unos completos matones. No estoy diciendo que no debemos poner normas correctivas a nuestros hijos. Debemos poner, pero no puede ser que un padre cristiano esté hablando a su esposa o a sus hijos con palabras deshonestas o improperios. Cuando nos habla de disciplina en lo que respecta a los hijos, se refiere a normas. ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora te acuestas? Esto te es permitido hacer y esto no. Imagínense, usted entra a un hogar cristiano, que los padres son cristianos, el hijo no y huele a droga. A eso se refiere con disciplina. Normas. Una vez que se casa y sale del hogar, ya él tendrá su responsabilidad, ya no es su responsabilidad. Pero mientras viva bajo su hogar, debe haber normas. Debemos ser mansos en todo tiempo. Nosotros debemos reflejar a Jesús de Nazaret. La segunda condición es ser humildes. Y aquí sí hay un problema grave. ¿O no ha escuchado estas expresiones? Solo en mi iglesia hay santidad. Solo en mi iglesia se predica la palabra del Señor. No es así, mis amados hermanos. Eso es orgullo. Todos somos iguales ante Dios. Como grupo o como personas individuales. Usted no es ni el más guapo, ni la más hermosa, ni el más fuerte, ni el más inteligente. Si Dios le dio un don, un talento, gloria a Dios. Si Dios le dio recursos económicos, gloria a Dios. Pero recuerde que todo le pertenece a Dios. Yo he visto muchos casos de personas que se han llenado de orgullo y en lo que se enorgullecen, el Señor los humilla. Mujeres que se creían muy hermosas tuvieron enfermedades que terminaron con fealdad. Hombres que se jactaban de su fuerza física tuvieron enfermedades que los hizo estar muy débiles. Entonces, seamos humildes. Todos somos iguales ante Dios. Y nosotros como iglesia no somos ni mejores ni peores que otras iglesias, sino que en nuestras fuerzas buscamos adorar a nuestro Dios. Los invito a abrir el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Somos muy prestos para ver el pecado ajeno y eso ya parece un deporte de las iglesias. Somos fabulosos, es que este hermano es este o aquello. Y la Biblia nos dice, no juzguéis. ¿Por qué? El único que juzga es Dios. El único. Y quiero recalcar la palabra único. No hay otro que juzga, solo el Creador. Cuando usted está juzgando, le está diciendo a Dios, yo no creo en tu juicio, yo tengo un juicio mejor que el tuyo. No podemos juzgar. Y nos recalca algo, que no podemos sacar la paja en el ojo de nuestro hermano si no sacamos la viga de nuestro ojo. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Cuanto más cristiano es usted,
se da cuenta que es inmundo comparado con la santidad de nuestro Dios. No podemos nosotros juzgar a nadie, porque todos somos pecadores, mis amados hermanos. Y eso debe tenerlo claro como hijo de Dios. Todos hemos ofendido mucho y de muchas maneras a nuestro Dios. Entonces, cuidado con juzgar a otro hermano. Déjelo al juicio de Dios. Veamos el Evangelio 12, Mateo 12, 37. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muchas veces, motivo de las emociones, hablamos. Muchas veces, con nuestras palabras ofendemos. Sea que usted tenga razón o que no tenga razón, usted va a ser juzgado por lo que dijo. Si usted ofendió, para el Señor usted es un asesino. Recuerde que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo juzga la intención. Si un hombre mira con deseo a otra mujer que no es su esposa, ya adulteró, porque el Señor juzga la intención. Si usted le dice faco o tonto a otra persona, o le dice me caes mal, ya la Biblia lo tiene como asesino usted. Cuando usted habla mal de cualquier persona, mucho más de las autoridades, usted va a ser condenado. Debemos refrenar la lengua. Son muy fáciles de hablar y movemos sin huesos y ofendemos a todo el mundo. Mejor mantengámonos en silencio. Cuidado, vamos a ser condenados por emitir comentarios o palabras deshonestas contra las personas de nuestro entorno, mucho más con las autoridades. Teniendo claro que somos hijos de Dios, que debemos apartarnos del pecado, teniendo claro que somos mansos y humildes de corazón, que no juzgamos a nadie y debemos refrenar nuestra lengua, vamos a ver qué es lo que nos recuerda Jesús o cuál es la característica que debe tener todo cristiano. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 41 al 49. Evangelio de Lucas, capítulo 2, del 41 al 49. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo a su madre, hijo, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Habíamos hablado hace un momento que en las 7 fiestas sagradas, en las 7 fiestas religiosas, Jerusalén se llenaba. Se dice que en aquellos días hasta 1 millón de personas podían estar en Jerusalén por las fiestas sagradas. Y aquí vemos que está la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua recuerda cuando Israel quedó libre de Egipto, cuando murieron los primogénitos y sacrificaron un cordero y pusieron sangre en el portal y salieron libres de la esclavitud. Era una fiesta de gran devoción al Señor, donde migraba mucha gente, y en medio de esa fiesta también viajan los padres de Jesús. José y Miriam viajan a Jerusalén, pero después de 3 días ya iban de regreso, después de haber hecho su sacrificio de animales
en memoria de haber sido libres de Egipto, libres de la esclavitud. ¿Y qué dicen los padres? Oye, y nuestro hijo se ha perdido. Si usted, padre, me entiende, ha sido una desesperación. Búscalo en la caravana, no está. Regresémonos al pueblo. No lo encuentro. Pero lo encontraron en medio de los doctores de la ley. Era un niño de 12 años, en medio de unos señores muy mayores. Recordemos que en aquellos días las escuelas rabínicas duraban 30 años de estudio. Obviamente se hacían un voto de santidad, un voto nazareato, tenían una barba muy frondosa. Si de por sí, por raza, son muy velludos, imagínense una barba que no se han cortado por 30 años. ¿Cómo sería aquella barba? Y Jesús, un niño en medio de esos señores barbones, con túnicas grandotas, hablando de la ley. Y se quedaron sus padres impresionados y a su vez le dicen, ¿por qué no has hecho esto? Y Jesús responde sabiamente, no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y yo te pregunto, mi querido hermano, ¿usted está en los negocios de su Padre? ¿En los negocios de Dios? Mis queridos hermanos, la gente piensa que ser cristiano es venir y sentarse a un culto 2 o 3 veces a la semana. Y eso no es ser cristiano. El cristiano se va a esforzar de trabajar para su papá. Y entendamos que es esto. Dios no necesita dinero. Pero cuando usted ofrende y diezma, podemos llevarle víveres, llevarle medicina, donar al que no tiene. Dios no necesita una casa si Él es dueño del universo, pero nuestra casa de oración y todas las congregaciones requieren reparaciones, mejoras, adecuaciones, pintura, mucho más en esta época invernal que está muy fuerte. Entonces, usted debe trabajar para Dios, empezando siendo fiel en sus diezmos y ofrendas. Usted debe trabajar en el mantenimiento de la casa del Señor, en la limpieza, en los programas especiales en la cocina. Yo recuerdo en una iglesia anterior en que tuve el privilegio de servir, teníamos una cantidad de niños gigantesca y había hermanas que se dedicaban a sacarle punta a los lápices de colores, a tener listas las carpetas, a tener listo el material. Como eran bastantes niños, era bastante trabajo. Pero es trabajo para el Señor, son los negocios de nuestro Dios. La predicación del Evangelio no es responsabilidad del diácono ni del pastor, sino de todos los creyentes. Todos vamos a ser juzgados por Dios. Y la orden de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio es para cada persona. Cada persona debe invitar, debe evangelizar, debe tratar de que vengan más personas a los pies de Cristo, porque todos los hijos de Dios tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Imagínense el día del juicio. ¿Qué le va a decir usted al Señor? Estaba ocupado, tenía otra cosa que hacer. Veamos cómo va a ser este asunto cuando le pida cuentas a Dios a usted, porque cada persona a Dios le va a pedir cuentas sobre su trabajo para Dios. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 24 al 30. Mateo 25, del 24 al 30. Nunca se olvide de este texto. Pero el que había recibido 1000 monedas llegó y dijo: Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle estas 1000 monedas y déselas al que tiene 10.000, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. En cuanto al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. El Señor Jesús hace un retrato del juicio.
Y se le pide cuenta a todos. Y todos hemos recibido dones y talentos de Dios. ¿Será usted bueno dibujando? ¿Será bueno hablando? ¿Será bueno cantando? ¿Será bueno en la electricidad, en la carpintería, en la cocina? ¿O es usted muy servicial y puede servir en el aseo? Todos tenemos dones ante Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas. Y si usted cree que ser cristiano es sentarse 3 veces a la semana en la iglesia, le va a ir muy mal. Usted va a ser tenido como siervo inútil. Ser cristiano no es solo sentarse. Ser cristiano es trabajar en los negocios de nuestro Padre. Ser cristiano es predicar el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Ser cristiano es servicial. Al ser todos humildes, todos colaboramos por igual. Al ser todos hijos de Dios, nos desesperamos por servir a nuestro Dios. Pero ¿qué es lo preocupante? Cuando una persona que se dice cristiana no trabaja para Dios, el Señor Jesucristo que dice, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes, el rechinar de dientes. El Señor Jesús, dice el texto sagrado, lo manda al infierno. Usted, Dios le dio la vida eterna. Usted ha sido ascendido a hijo de Dios, título que solo tenían los ángeles. A pesar de nuestro cuerpo imperfecto y pecador, usted tiene garantizado la eternidad. Usted debe recordar que debe ser manso y humilde de corazón. Usted debe recordar que no puede juzgar a nadie. Debe recordar que no puede hablar mal de nadie. Y debe recordar que usted es cristiano porque es hijo de Dios y está en los negocios de su Padre. Yo el día de hoy, amado hermano que me escuchas, te quiero invitar a que trabajes en los negocios de tu Padre fervientemente. Y cuando ya se pase lista, te diga el Señor, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios me los bendiga y adelante en Cristo.